Bienvenido o bienvenida al tema 3. En este tema vamos a trabajar el Asperger en el aula, cómo intervenimos cuando tenemos un alumno con estas características. Ilustra esta diapositiva la portada del libro Asperger en el aula, Historia de Javier, de don Pedro Padrón Pulido. Este autor cuenta en su libro su experiencia durante 2 años con un niño con síndrome de Asperger, y a través de él vamos a ver cómo él se prepara, cómo utiliza distintas herramientas, cómo va evolucionando Javier, etc. Vamos a tener el honor de disponer de un foro donde Pedro Padrón va a contar su experiencia y va a relatar pues cómo Javier fue evolucionando, qué instrumentos utilizó, va a responder las dudas que ustedes quieran plantearle. Empecemos. En esta viñeta, Tonucci refleja una verdad, que es la opinión del profesorado muchas veces cuando se entera de que tiene un alumno con características que a lo mejor requieren una intervención más específica, ¿no? O más tiempo de trabajo. Dejo la diapositiva para que la puedan leer. Esta viñeta refleja la realidad, pues conocemos casos de profesores que han cogido bajas cuando se enteran de que tienen un alumno con determinadas características, llámese síndrome de Asperger, síndrome de Down, etc. Muchas veces esto se produce porque la enseñanza está centrada en la burocracia y exige al profesorado que complete una serie de documentos, de informes, de papeleos que en numerosas ocasiones son innecesarias o recargantes repetitivas, olvidando la intervención directa y menospreciando el valor que tiene el trabajo en el aula muchas veces. Vamos a pasar ya a conocer cuáles son las necesidades que tiene el niño con Asperger. Lo primero que nos debe preocupar es su integración social, es decir, que el niño con síndrome de Asperger está integrado en el grupo clase. Por lo tanto, vamos a necesitar dos cosas: mejorar su competencia social y consolidar un entorno escolar propicio para su desarrollo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, mediante 3 cosas, por decir algunas, ¿no? Habilidades sociales, trabajando las habilidades sociales, aceptando las diferencias individuales y fomentando un ambiente positivo y estimulante. ¿Cuál es el papel del tutor? En primer lugar, el tutor ha de ser un modelo de conducta. Tiene que afianzar su capacidad de liderazgo y utilizarla para integrar a este alumno y dar a entender al grupo que es parte del mismo. El alumnado aprende mucho por el aprendizaje observacional, que es simplemente el observar a un modelo haciendo determinadas conductas, y ya eso y la repetición de la conducta produce el afianzamiento del aprendizaje. Bien, nosotros como profesores debemos utilizar este tipo de enseñanza para mostrar un modelo de conducta apropiado con el trato con niños con síndrome de Asperger. Nuestra intervención va a ir dirigida tanto a alumnos con síndrome de Asperger como al grupo clase. De nada nos sirve trabajar individualmente con el alumno si con el grupo clase no realizamos algún tipo de intervención. Por lo tanto, vamos a establecer pautas de actuación, vamos a nombrar herramientas e instrumentos para trabajar tanto con el grupo clase como para trabajar con el alumno con síndrome de Asperger. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué vamos a trabajar con el alumno con síndrome de Asperger? Bien, quizás hayas dicho algunas de estas cosas. El éxito escolar. Es evidente que con cualquier alumno va a preocuparnos que supere sus asignaturas con el mayor éxito posible. Con el alumno con Asperger también nos preocuparemos por esto. Además, es muy probable que tenga dificultades en algunas áreas o asignaturas, con lo cual nos centraremos primero en ellas y luego trabajaremos el resto. Las relaciones interpersonales, el respeto del turno de palabra. Es muy importante que desde el primer día establezcamos un turno de palabra. Lo que no podemos hacer es permitir que
las personas intervengan sin pedir la palabra y en mitad del curso cambiar las normas. Es muy importante tener esto en cuenta, ya que va a determinar el ambiente en el aula durante todo el curso. Además, la persona con síndrome de Asperger necesita este tipo de pautas para poder intervenir correctamente en el aula. La comprensión de los estados emocionales. Muchas veces no es consciente de lo que le está sucediendo, sabe que está diferente, que está enfadado, pero no sabe por qué, ni qué lo ha provocado. Es interesante que trabajemos con él las distintas emociones, por qué se produce y cómo podemos manejarlas. La aceptación de los errores. El alumno con síndrome de Asperger le cuesta muchísimo que le digamos que ha hecho algo mal. Vamos a procurar convertir el error en una fuente de aprendizaje, lanzarle frases como que el error es una manera de aprender cómo no hacer las cosas, que estás aprendiendo algo igualmente y que sin error no hay aprendizaje. ¿Vale? Este tipo de frases le ayudarán a llevarlo. Mejorar el conocimiento de sí mismo. Vamos a trabajar la autoestima. Vamos a ampliar sus intereses. Recordemos que la persona con síndrome de Asperger se suele centrar en determinados temas y se convierte en experto de los mismos. Sin embargo, debe ampliar su abanico y para eso estamos nosotros, para darle a conocer otros temas. Y por último, mejorar los niveles de ansiedad, ya que son personas que, como están sometidas a numerosos estímulos que le provocan ansiedad, muchas veces estallan, ¿no? Y se producen pues rabietas o momentos de introspección muy fuertes, etc. Vamos a intentar mejorar sus niveles de ansiedad. ¿Qué vamos a trabajar con el grupo clase? Bueno, hay algunas cosas que se asemejan con las que trabajaremos con el alumno con SEA, como por ejemplo el éxito escolar. También trabajaremos la cohesión grupal, es muy importante, que dado que el alumno con Asperger tiene problemas para relacionarse, el grupo esté cohesionado y sea un grupo que acepta las diferencias, ¿no? Que acoge a todo el mundo. La resolución de conflictos es fundamental en cualquier tipo de grupo y más en un grupo donde hay un alumno que se diferencia significativamente del resto. La empatía como una habilidad necesaria para entender a los demás. La asertividad. La aceptación. Y por último, la autoestima. Como verán, hay numerosos aspectos que tienen que ver con las habilidades sociales, tanto con el grupo clase como con el alumno con síndrome de Asperger. Es interesante, por tanto, establecer un programa de habilidades sociales a lo largo del curso e ir trabajando los distintos aspectos del mismo en las asignaturas en las que podamos. Si tenemos la hora de tutoría, pues trabajaremos en ella, y si no disponemos ya de esa hora, pues podemos hacerlo de manera transversal en las áreas más vinculadas, ¿no? Como por ejemplo, pues puede ser lengua, conocimiento del medio, educación física, etc. ¿Qué instrumento vamos a utilizar con el grupo clase? Bueno, los test sociométricos, su representación, que es el sociograma. También vamos a trabajar técnicas de trabajo grupal, como por ejemplo el FIL 66. Vamos a establecer una serie de normas clase previo acuerdo con el alumnado. Trabajaremos también el teatro. Con el niño con síndrome de Asperger nos centraremos en las agendas y los recordatorios. También trabajaremos nosotros con un diario que nos va a servir para reflexionar del día a día y ver la evolución del niño con síndrome de Asperger y del grupo. Utilizaremos pictogramas en el caso de que sea necesario. Trabajaremos con el efecto Pigmalión para producir un cambio de conducta positivo. Y además con otra serie de herramientas e instrumentos, como por ejemplo el contrato, ABA, que es un análisis de conducta aplicado. También trabajaremos con economía de ficha. Hay una serie de instrumentos que están todos detallados en el manual, verán que son numerosos.
También mencionamos el refuerzo positivo. Verán que aquí solo los mencionamos muy brevemente y que la mayoría están en el manual. El ambiente que queremos conseguir básicamente va a ser un ambiente estimulante, donde pueda desarrollar las potencialidades tanto del alumno como del grupo, donde se exploren y se expresen las emociones y donde las necesidades sean atendidas. Por último, vamos a reforzar la idea de que el discurso no debe estar centrado en lo prohibitivo, sino en lo que se puede hacer. Muchas veces, centrándonos en lo prohibitivo, conseguimos lo opuesto a lo que queríamos. Esta viñeta de Mafalda manifiesta muy bien esta situación. Ven que se encuentra con un cartel de prohibido pisar el césped y que al final lo acaba pisando porque dice, maldita las ganas que tenía de pisarlo, pero me enferma que me están diciendo que no haga lo que ya sé que no debo hacer. Y bueno, acabar un poco con la monotonía de la escuela, ¿no? Ser innovadores y no quedarnos en lo de siempre, proponer una redacción cuando ocurre un evento, etc. Hasta aquí llega el tema 3, nos vemos en los foros y en la sesión presencial en el caso de que puedas asistir. Un saludo.